¿Qué harías si el hombre que destruyó tu vida tuviera que arrodillarse ante ti para salvar su fortuna y la de su linaje? Sofía Guzmán jamás imaginó que esa pregunta dejaría de ser una fantasía torturante para convertirse en la realidad más dulce y justa que jamás probaría su alma. Aquella noche de 1895, el mármol pulido del salón de baile del conde reflejaba la luz dorada de miles de candelabros, una ostentación que se sentía como una burla cruel a su propia miseria. Ella, con su sencillo vestido de algodón, herencia de su madre, se sentía una mancha oscura en un lienzo de seda y diamantes. No era una invitada, estaba allí para suplicar una prórroga. El aire, pesado con el perfume de jazmín y la arrogancia de la nobleza, parecía sofocar su respiración, pero en el centro de su pecho, una pequeña llama de dignidad se negaba a extinguirse. Su única posesión real no eran sus deudas, sino la agudeza silenciosa de su mente que calculaba cada riesgo y cada injusticia con una precisión fría. El peso de la deuda familiar, aquella cifra astronómica de 10.000 pesos de oro, colgaba sobre sus hombros como un sudario. Había heredado la carga junto con el amor a las matemáticas y el profundo sentido de la honra de su padre. Sofía observaba cómo las damas, ataviadas con corsés de terciopelo y mantillas de encaje español, la miraban por encima del hombro, con esa condescendencia cruel que sólo la alta sociedad puede ejercer. En ese ambiente opulento, cada risa resonaba como una sentencia, cada joya como una cadena, y su presencia, forzada e incómoda, se sentía como un sacrificio en el altar de la insolvencia. Pese a la humillación latente, no bajaba la mirada. Sus ojos, de un marrón penetrante y poco común, escudriñaban cada rostro, buscando no compasión, sino una grieta en la armadura del enemigo que le había robado hasta el aire que respiraba. Ella sabía que el honor no se compraba ni se heredaba, sino que se defendía. La escena se congeló para ella en el momento exacto en que el marqués Matías de Sandoval se acercó, su levita de seda negra y su sonrisa depredadora cortando la multitud como un cuchillo. Matías, cuñado del duque Rodrigo de Almagro, era la personificación de la opresión, un hombre cuyo linaje era inversamente proporcional a su moral. Sus palabras no fueron un saludo, sino una estocada pública. «Miren quién tenemos aquí, la pequeña Guzmán. ¿Vino a calcular cuánto vale el aire que respira o a pedir caridad para saldar esa deuda irrisoria?», dijo él, su voz resonando con burla. En un gesto de crueldad calculada, Matías sacó el documento original de la deuda, el que ella había traído con la esperanza de negociar, y lo rasgó en dos ante los ojos de todos, dejando que los pedazos cayeran como nieve sucia sobre el pulido piso. Él la llamó mendiga insolvente frente a la élite de la capital. Si esta historia de redención y justicia ya te está atrapando, suscríbete ahora porque cada semana traemos relatos donde los oprimidos encuentran su voz y el amor verdadero triunfa. Déjame en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad nos acompañas? Tu apoyo hace posible seguir compartiendo estas historias. La sangre subió al rostro de Sofía, pero su cuerpo se mantuvo extrañamente quieto, como un pino solitario que resiste el viento. La humillación fue un golpe físico, más doloroso que cualquier bofetada, pero en el fondo de sus ojos no había lágrimas, sino una resolución de acero forjada en el fuego de la injusticia. «Mi padre dio su palabra de honor, marqués, y yo la honraré, no con caridad, sino con trabajo y con la ley», replicó ella, su voz baja pero firme, atrayendo la atención de un pequeño grupo. El marqués soltó una carcajada de desdén. «El trabajo de una contadora no saldará esta cifra en 100 vidas. Para la ley solo es una deudora sin dote ni linaje», espetó, antes de amenazarla con el desalojo inminente de su última propiedad. El gancho máximo se había activado. La heroína estaba en el punto más bajo, pero su
Fuerza latente ya había emitido un destello. La escena de la humillación tuvo un testigo inusual, una sombra imponente en el borde de la sala, cuyo silencio era más audible que toda la algarabía. El duque Rodrigo de Almagro. Su porte era regio, su levita impecable, y su rostro tallado en la indiferencia que sólo puede permitirse el verdadero poder. Había escuchado la diatriba de su cuñado, Matías, con una expresión de tedio contenido. Rodrigo representaba un ancla de moralidad en la nobleza, el peso de un título que exigía rectitud. Cuando sus ojos grises se encontraron con los intensos ojos marrones de Sofía, no vio a una mendiga, sino a un ser en peligro, a una mujer que usaba su dignidad como el único escudo posible. Por primera vez, en la armadura fría del duque, se produjo una falla, un breve atisbo de algo parecido a la admiración, o quizá a la culpa. El conflicto principal se había establecido: Sofía contra Matías, la justicia de los números contra la corrupción del linaje. Pero ahora un tercer elemento se insertaba en la ecuación. El duque Rodrigo se acercó a Sofía, su presencia tan abrumadora que el marqués Matías palideció y retrocedió, respetando la jerarquía. El duque se dirigió a ella no con burla, sino con una frialdad medida. La deuda es innegable. La honra de mi familia, sin embargo, exige que se le dé la oportunidad de trabajar para saldarla. Su excelencia hizo una pausa, sus ojos escrutando el alma de la joven. Le ofrezco un puesto de contadora en mi casa. Acepte, o mi cuñado la arrojará a la calle al amanecer. Sofía sintió el sabor amargo de la ironía. El hombre que indirectamente ostentaba la deuda de su ruina ahora le ofrecía un refugio bajo la apariencia de una obligación. Su orgullo gritó resistencia, pero la realidad era un puño cerrado en su garganta. Aceptar el trabajo era entrar en la boca del lobo, pero era el único camino que le permitía mantener su palabra de honor y su techo. Ella miró al duque, buscando una trampa, pero solo encontró la máscara pétrea de un hombre, acostumbrado a cargar con el peso de decisiones ajenas. Acepto, vuestra señoría, pero no seré su protegida, seré su empleada. Mis números hablarán por mí, dijo Sofía manteniendo la barbilla alta, sellando el trato con una mirada que prometía más desafío que gratitud. El duque no sonrió, simplemente asintió, un gesto de reconocimiento que no pasaba desapercibido. El catalizador inicial fue la orden expedida por el duque al día siguiente, no enviándola sino a una de sus propiedades más remotas y olvidadas. Rodrigo ordenó que Sofía fuese trasladada a un convento en ruinas en las afueras de la capital, una antigua propiedad familiar que servía como archivo polvoriento. Matías se había quejado amargamente, queriendo mantener a la joven bajo vigilancia en la ciudad, pero el duque había sido inflexible. Necesito a alguien con verdadera habilidad para organizar décadas de libros de contabilidad olvidados. Ella ha demostrado ser más digna que muchos de mi personal. En realidad, estaba creando una jaula dorada y remota para protegerla de la inminente furia de Matías, sin que ella lo supiera. La llegada de Sofía al convento abandonado fue un contraste dramático con el salón de baile. El aire allí era rancio y frío, y el único sonido eran sus pasos en los mosaicos rotos. Pero la luz que se colaba por los vitrales rotos no era de opresión, sino de oportunidad. Alrededor, miles de legajos amarillentos se apilaban hasta el techo, el testimonio de siglos de secretos familiares y transacciones financieras. El duque había proporcionado una habitación austera pero limpia y una pequeña colección de libros de finanzas y derecho, además de los libros de contabilidad que debía organizar. Ella se dio cuenta de que ese no era un castigo, sino un exilio estratégico, un lugar donde su mente podría operar sin las distracciones ni las amenazas de la capital.
La tensión entre ellos, que se había manifestado en un breve encuentro de miradas, ahora se convertía en una promesa, una curiosidad mutua que desafiaba la distancia social y geográfica. Sofía se preguntó por qué el duque, un hombre de su estatus, tomaría tal riesgo al contrariar a su propio cuñado. ¿Era honra pura o había un motivo oculto? El silencio del convento le ofrecía un refugio para sus pensamientos y para su estudio. En esa soledad, rodeada de los ecos de la historia financiera de su país, Sofía ya no era solo una contadora, sino una arqueóloga de la verdad. El gancho para el bloque 2 era el misterio que se abría en el corazón del convento. ¿Qué secretos se escondían en esos libros olvidados que podrían no solo saldar su deuda, sino desmantelar el poder del duque Rodrigo? Los primeros días de Sofía en el convento archivo fueron un ejercicio de adaptación y estoicismo. El frío de las vastas salas era cortante y el olor a pergamino viejo y moho dominaba el ambiente. La soledad, inicialmente abrumadora, pronto se convirtió en su aliada, permitiéndole concentrarse en la tarea hercúlea que el duque le había impuesto: organizar los archivos contables de 3 siglos de la familia Almagro. Sofía se movía entre los legajos con la diligencia de un monje, su inteligencia matemática brotando a la luz. Mientras la nobleza veía en ella una deudora, ella veía en el caos de números la estructura del poder. Sus manos, que antes temblaban de humillación, ahora sostenían plumas y libros de contabilidad con firmeza. Cada número se convertía en una pista, cada balance, en una historia silenciada. El contraste entre su vida anterior, marcada por la precariedad y la constante vigilancia, y su reclusión, era impactante. Aunque vivía modestamente, tenía acceso a un conocimiento invaluable: los secretos financieros de la aristocracia. Sofía dedicaba las mañanas a la catalogación, identificando patrones de gasto, inversiones y, crucialmente, las redes de influencia. Por las tardes, se sumergía en los libros de derecho que el duque había dejado, como si hubiese intuido su sed de saber. Ella no solo aprendía las reglas del juego, aprendía cómo se rompían y cómo se manipulaban. Su apariencia seguía siendo sencilla, pero la luz que ahora emanaba de sus ojos, reflejo de su mente en ebullición, la hacía infinitamente más impresionante que cualquier dama ataviada con joyas. Una de sus primeras pequeñas victorias ocurrió en la segunda semana, cuando descubrió una discrepancia en el inventario de la propiedad del convento. Un pequeño terreno anexo había sido vendido ilegalmente hacía décadas. Sofía, aplicando las leyes de sucesión que acababa de leer, redactó un informe conciso y preciso que el duque había solicitado para otro asunto legal. Su concisión fue su elocuencia. En su informe, ella no suplicaba, simplemente presentaba la evidencia irrefutable y la solución legal. Esto marcó un punto de inflexión, una demostración de que su habilidad no era solo teórica, era una fuerza latente, y con la información correcta ser imparable. Mientras tanto, en la capital, el duque Rodrigo de Almagro se movía en un mundo de responsabilidad y pesar. Su rutina diaria era un laberinto de audiencias, juicios y administración de vastas propiedades. Desde el exterior se le percibía como la encarnación del poder inmutable, pero en privado el peso de su honra inquebrantable era un fardo que lo aislaba. Él se sentaba solo en su vasto escritorio, rodeado de mapas y títulos, su rostro marcado por la soledad que venía con el linaje. Rodrigo tenía una obsesión por la justicia, una cualidad que chocaba con la actitud rapaz de su cuñado, Matías, y que se originaba en un dolor antiguo, la traición de su prometida y el fracaso moral de su propio padre. La presencia silenciosa de Sofía en el archivo se convirtió irónicamente en una distracción inusual y bienvenida para el duque. Al recibir el informe sobre la disputa territorial, la precisión de los números
y la brillantez de la solución legal lo sorprendieron profundamente. Su mente es un arma precisa, no un corazón vulnerable, murmuró, sintiendo un interés genuino que superaba la curiosidad. Este era su primer segredo. Rodrigo no había enviado a Sofía solo por la deuda. Su padre, años atrás, había participado indirectamente en la ruina de la familia Guzmán. Al protegerla y darle la oportunidad de redimirse con el conocimiento, Rodrigo estaba tratando de compensar, a su manera fría y distante, un error antiguo que pesaba sobre la honra de su apellido. Las comunicaciones se hicieron gradualmente más personales. Rodrigo enviaba cartas formales con instrucciones de archivo, pero Sofía a menudo incluía notas al margen, señalando ineficiencias o errores en la gestión de propiedades que iban más allá de su tarea. En una de sus respuestas, el duque se permitió una primera vulnerabilidad compartida, un comentario breve sobre el agotamiento que sentía al tratar de mantener su patrimonio sin recurrir a la usura, como Matías. El poder solo es noble cuando sirve a la justicia, señorita Guzmán, escribió él, una frase que resonó profundamente en el alma de Sofía, quien comenzaba a ver al hombre detrás del título. Esta conexión inesperada se construía sobre el respeto mutuo por la lógica y la ley. Sofía no adulaba, sino que desafiaba sus supuestos, siempre con hechos y cifras irrefutables. Él, a su vez, no la trataba como una empleada, sino como una asesora, reconociendo su habilidad para ver las complejidades de la economía de su casa que sus propios gestores pasaban por alto. Una tarde, el duque la visitó inesperadamente en el convento, disfrazado de administrador. «Usted ha encontrado un tesoro en el caos», dijo, al ver el orden impecable que Sofía había impuesto en las estanterías. Ella le demostró una habilidad inesperada al descifrar en minutos un antiguo libro descifrado que contenía claves para propiedades perdidas. Un detalle que hizo que el duque sonriera por primera vez en años, un gesto breve pero impactante. Mientras esta alianza intelectual se forjaba en la soledad, el marqués Matías de Sandoval sentía la amenaza creciente. Su cuñado, el duque, parecía complacido con los resultados de Sofía y la ignoraba. Matías no creía en la inocencia del duque. Sospechaba que Sofía, lejos de estar castigada, estaba espiando para Rodrigo. El marqués tomó acciones para perjudicarla, enviando hombres a la propiedad para inspeccionar los archivos, una excusa para intimidarla. Los hombres intentaron confiscar los libros de contabilidad que ella había organizado, amenazando su trabajo. La amenaza creciente se hacía palpable. La calma del convento estaba a punto de romperse. Sofía enfrentó la humillación con fría determinación. Ella no se asustó, sino que citó las leyes de custodia de archivos del ducado, recordando a los hombres que un asalto a la propiedad era un crimen grave. Su conocimiento era su defensa. Sin embargo, en el forcejeo, uno de los hombres arrojó una pila de libros al fuego encendido en 1900, la chimenea para calentarla. Ella actuó al instante, arriesgando sus manos para salvar un volumen en particular. El duque Rodrigo intervino por carta, ordenando el cese inmediato de las inspecciones y enviando a Sofía un nuevo lote de tinta y papel de la mejor calidad, un gesto que ella entendió como un apoyo silencioso a su resistencia. El volumen que Sofía había salvado de las llamas no era uno cualquiera. Era un libro razón personal que Matías había escondido entre los archivos del duque, asumiendo que nunca serían revisados por nadie tan astuto. En ese libro, Sofía encontró la prueba irrefutable, no solo de que Matías había fraudado la deuda de su familia, sino que estaba desviando una fortuna de la herencia del propio duque Rodrigo. Las anotaciones eran crudas, las cifras mentían sin pudor, y la firma de Matías estaba en cada transacción ilegal.
Fue un momento de revelación, un estruendo en el silencio del convento. El descubrimiento de la traición de Matías fue el gancho emocional más fuerte hasta ahora. Sofía sintió que el frío de las piedras se disipaba ante el calor de la rabia justificada. Su dolor personal se fusionó con una indignación mucho mayor. No voy a dejar que arruinen a nadie más, con la misma mentira que arruinó a mi padre, murmuró para sí, sosteniendo el libro Razón como una reliquia sagrada. Su misión ya no era solo saldar su deuda, sino exponer la corrupción en el corazón de la nobleza. Durante las semanas siguientes, Sofía se sumergió en los detalles de la estafa de Matías, utilizando su reclusión como una ventaja. El duque seguía enviándole solicitudes triviales, que ella respondía con diligencia, ocultando su descubrimiento. En una de las cajas de archivos más antiguas, que contenía documentos de las leyes de sucesión, Sofía interceptó un documento que insinuaba un problema en el título de Rodrigo. Era una revelación crucial sobre el pasado del duque, una ley de sucesión que exigía un heredero varón antes de un plazo límite, lo hacía vulnerable a la chantaje de Matías, quien sabía de la ley, pero no de las acciones de Sofía. La heroína se encontró ante una doble verdad. Su enemigo era el enemigo de su protector, y su protector estaba más desprotegido de lo que mostraba. El gancho para el bloque 3 se establecía. Una promesa de cambio inminente y un peligro que afectaba a ambos. La información que Sofía poseía era el arma definitiva, pero también la exponía a una represalia letal si Matías se enteraba. ¿Cómo podría usar su conocimiento recién adquirido para desmantelar al marqués sin exponer la vulnerabilidad del hombre que, a su manera, la había salvado? La tensión crecía, culminando en un momento de ansiedad silenciosa. La aparente tregua que el duque había logrado imponer se hizo añicos con el envío de una orden de embargo firmada por el marqués Matías de Sandoval, quien se había aprovechado de la ausencia de Rodrigo por un viaje urgente a provincias. Matías había orquestado una escalada cruel, alegando no solo la deuda original, sino también una supuesta violación contractual por parte de Sofía, a quien acusó de descuidar y manipular deliberadamente los archivos del convento. La carta, sellada con un lacre arrogante, anunciaba la confiscación total de la propiedad y la inminente citación legal. Este no era solo un ataque a su patrimonio, era la destrucción calculada de su reputación. El marqués había fabricado evidencias convincentes, una carta falsificada con la firma de Sofía y anotaciones que parecían incriminarla en un esquema de malversación menor, convenientemente redactado para desviar la atención de sus propios crímenes mayores. La noticia corrió como la pólvora entre los escasos sirvientes y los arrendatarios cercanos, que habían comenzado a ver en Sofía un faro de esperanza. Sofía sintió la humillación arder de nuevo al ver cómo la élite se apresuraba a creer la mentira. Ella perdía su única posesión valiosa, la esperanza de pagar la deuda con su trabajo, reemplazada por la amenaza real de la deshonra pública y, potencialmente, la cárcel. En un acto de absoluta prepotencia, Matías se presentó en el convento, rodeado de guardias y un notario subornado. Su presencia era un recordatorio físico de su poder y su intención de pisotearla. «Ya veo que tu protector, el duque, no es tan rápido como creías. Ahora, además de insolvente, serás conocida como ladrona», dijo el marqués, disfrutando visiblemente de la miseria que infligía. Intentó forzarla a entregar todos los libros de contabilidad organizados, pero Sofía, con una frialdad sorprendente, se negó, citando el derecho de custodia que el duque le había otorgado. El enfrentamiento culminó cuando Matías, encolerizado por su resistencia, arrojó al suelo su humilde cofre de pertenencias, dispersando los escasos recuerdos de su difunto padre.
Fue la gota que colmó el vaso de la crueldad. Sofía se sintió aislada en su dolor, viendo cómo su pequeño mundo se desmoronaba. Los pocos empleados, por miedo a las represalias del marqués, se retiraron, dejando a Sofía sola para recoger los fragmentos de su vida humilde. La traición se sentía aguda, y la certeza de que nadie en el mundo noble la ayudaría la invadió. El silencio del convento se convirtió en una trampa. Sofía se refugió en su alcoba, agotada y al borde del abismo. Por primera vez en meses, se permitió un momento de debilidad profunda, el colapso emocional. Las lágrimas calientes y amargas rodaron por su rostro, no por el miedo a la cárcel, sino por la injusticia inherente del mundo que permitía que la maldad se disfrazara de ley. Reflexionó sobre la inutilidad de su lucha, la certeza de que, sin dote ni linaje, su voz nunca sería escuchada por encima de los gritos de la aristocracia. El desaliento fue tan profundo que consideró rendirse, huir, desaparecer en el anonimato. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla, sus ojos se detuvieron en la chimenea donde un fuego languidecía. Cerca de él, el montón de libros de derecho y finanzas que el duque le había proporcionado parecían brillar en la penumbra. Se recordó a sí misma que su única herencia, su mente, seguía intacta. La furia se encendió, más fría y más letal que el miedo. La reflexión sobre la injusticia se cristalizó en una decisión. Si el sistema la consideraba una criminal, ella actuaría como la arquitecta de una justicia propia. El duque Rodrigo de Almagro regresó apresuradamente a la capital, donde las noticias del 1900 escándalo de Matías y Sofía lo esperaban. Furioso, se dirigió al convento, confrontando a Matías con una autoridad silenciosa que obligó al marqués a retirarse. Rodrigo encontró a Sofía, no asustada, sino examinando los documentos de Matías con una calma espeluznante. Él la encontró en el peor momento, no pidiendo ayuda, sino analizando la forma de contraatacar. «He usado toda mi influencia para detener el proceso por ahora. Huye, Sofía. Te esconderé, lejos de la jurisdicción de mi cuñado», dijo. El duque, su voz tensa por la preocupación. Pero Sofía, con la barbilla alta, resistió su ayuda paternalista. «No huiré. Eso sería admitir culpabilidad. Necesito la oportunidad de defenderme en el tribunal, no en las sombras. Además, he descubierto que Matías no solo me robó a mí, lo está haciendo con usted». La firmeza de Sofía, su negativa a ser simplemente una protegida, asombró al duque. Fue entonces cuando el duque sintió que debía ser completamente honesto para ganarse su confianza y reveló su secreto más profundo. «Mi título no es tan seguro como parece. Existe una antigua ley de sucesión que exige que tenga un heredero varón antes de los 40, y mi tiempo se acaba. Matías lo sabe y lo está usando para chantajearme con rumores y demandas menores. Esta primera revelación importante niveló el campo de juego». Sofía sintió un torbellino de emociones, asombro, compasión y un claro sentido de la oportunidad. El hombre poderoso que la había humillado indirectamente era un prisionero de su propia sangre. El conflicto interno del duque, el deber a su linaje versus su deseo de hacer lo correcto, la conmovió. Ella entendió que la verdadera nobleza estaba en la carga que él soportaba. Ambos eran víctimas de Matías, aunque en diferentes escalas. Establecieron un acuerdo tácito de colaboración. Rodrigo usaría su posición para ganar tiempo, estancando el proceso legal de Matías el mayor tiempo posible. Sofía, por su parte, usaría ese tiempo para consolidar las pruebas que tenía del robo de Matías a la herencia del duque y ahora del chantaje. Su misión personal se había transformado en una misión de rescate mutuo y justicia mayor. Mientras revisaba los documentos confiscados, Sofía hizo la descubierta catalizadora.
Enterrada bajo pilas de contratos, encontró una carta de un arrendatario, un sastre pobre, arruinado por la misma táctica de usura que Matías había usado contra su propia familia. La carta describía la miseria y el despojo de su casa, con una elocuencia desgarradora. La información que cambió todo no fue un número, sino una historia de dolor compartido. La carta del sastre fue el punto de inflexión moral. Sofía rasgó el plan inicial de venganza que había escrito, que solo se enfocaba en recuperar su propia deuda y humillar a Matías. Ella se dio cuenta de que la venganza personal era pequeña y vacía. La decisión crucial fue ir más allá, creando un plan de justicia social y reparación que no solo castigara a Matías, sino que compensara a todas las familias que él había oprimido con sus fraudes. La protagonista decidió actuar, pasando de la defensa a la ofensa. Usando su vasto conocimiento de los archivos, que ahora incluía propiedades no reclamadas y fondos olvidados del duque, ella se financió en secreto. Ella se transformó de víctima a agente, usando su mente matemática para forjar una nueva identidad. Su próximo movimiento no sería una súplica, sino una declaración de guerra económica. Ella se inventó a sí misma, Doña Elena, la supuesta sobrina nieta de un poderoso banquero español fallecido, una identidad que le daría el poder y la credibilidad que su apellido legítimo le negaba. La construcción de alianzas comenzó con el uso inteligente de esos fondos olvidados, moviéndolos a través de canales que solo los más astutos conocían. Su objetivo, regresar a la capital con una fortuna legalmente cuestionable, pero socialmente innegable. La demostración de planificación inteligente se manifestó en las horas de estudio que dedicó a perfeccionar el acento, los modales y, crucialmente, la terminología financiera de la alta burguesía. Se entrenó para ser una empresaria, una mujer cuya única debilidad percibida era su frialdad, no su origen. Los confrontos menores con los administradores de Matías, que aún rondaban el convento, la prepararon, dándole práctica en la mentira controlada y la dominación verbal. El gancho fuerte se preparó. Sofía, ahora Doña Elena, no solo había recuperado el libro razón incriminatorio Matías, sino que también tenía pruebas de su debilidad secreta por el juego, una deuda aún mayor con una agiota de Madrid. Su retorno a la capital no sería una entrada, sino un terremoto financiero. El plan estaba listo. Ella no necesitaría rogar al duque. Ella sería su aliada indispensable, su salvación financiera y moral, sin que él supiera el alcance total de su estrategia. Su frase definitoria resonó en el vacío del convento. Ahora yo soy la deuda. El vestido viejo fue quemado en la chimenea. La humillación se había consumido, dejando solo las cenizas de una determinación inquebrantable. Sofía Guzmán había desaparecido. Doña Elena estaba lista para nacer, para reaparecer exactamente donde había sido humillada. El regreso de Sofía Guzmán, ahora bajo la identidad cuidadosamente construida de Doña Elena, fue una obra maestra de la estrategia. Ella había usado los fondos olvidados del ducado, que legalmente le permitían operar, para establecerse como una inversora formidable. Una mujer cuya reputación de frialdad y astucia se movía más rápido que cualquier carruaje. Su primera acción fue asegurar una alianza crucial con un prestigioso bufete de abogados de Barcelona que no sabía de su origen humilde, sino que solo veía la promesa de su intelecto financiero. La preparación estratégica de Sofía se centró en el corazón del sistema, el dinero. Ella invirtió con precisión quirúrgica en negocios que Matías había descuidado o subestimado, creando una red de activos que la hacían irrefutablemente rica a ojos de la sociedad. Rodrigo, de vuelta en la capital y ajeno a la magnitud de su transformación, recibía informes vagos de una nueva y brillante inversora que estaba causando revuelo.
notando que algunos de sus propios problemas menores de gestión se resolvían misteriosamente en el mercado. La primera pequeña victoria de doña Elena llegó en una subasta de tierras. Matías, confiado, intentó adquirir una propiedad clave para su próximo proyecto fraudulento. Sofía, sin revelar su identidad, superó su oferta con tal velocidad y precisión en el cálculo de las ganancias futuras que el marqués se retiró, humillado y desconcertado. Esta fue su primera acción proactiva, un pequeño triunfo que demostraba al marqués que había un nuevo jugador, más inteligente y mejor financiado en el tablero. Mientras tanto, la tensión entre Sofía Elena y el duque Rodrigo se manifestaba en la correspondencia formal. El duque, intrigado por la figura de esta inversora misteriosa, que le recordaba inquietantemente a la brillantez de su ex contadora, intentó concertar una reunión. Sofía, con la astucia de una cazadora, rechazó las invitaciones manteniendo la intriga. Necesitaba que el duque la viera primero en el escenario de su humillación, para que el contraste fuera el arma final contra Matías. En una de sus reuniones secretas con su abogado, Sofía reveló su segundo secreto más importante, el que afectaba al duque. Él fue quien plantó la pista de los archivos secretos. Rodrigo, reconociendo el talento de Sofía y sabiendo que Matías le estaba robando, había orquestado el exilio al convento, no solo para protegerla, sino para que ella descubriera la traición de Matías con su propia inteligencia. Él la había preparado, sin que ella lo supiera, para ser su justiceira. Esta revelación afectó profundamente a Sofía. Ella no era solo una agente de la justicia, sino una pieza cuidadosamente seleccionada por el hombre que ahora se veía obligado a proteger. El segundo secreto del héroe demostraba que su intención había sido noble desde el principio, transformando su inicial paternalismo en un reconocimiento genuino de su potencial. Esta verdad fortaleció su resolve, pero también hizo crecer el peligro de que, al enfrentarse a Matías, también pudiera dañar involuntariamente a Rodrigo, que ahora era su aliado. Sofía también usó su nueva red para descubrir más sobre la vulnerabilidad secreta del antagonista. Matías era un adicto al juego y había contraído una deuda colosal con un usurero mucho más poderoso que él. Esta información era la palanca perfecta. El plan de Matías de robar al duque era para saldar esta deuda, y si Sofía podía adelantarse al usurero, Matías caería mucho más rápido de lo que él imaginaba. La complicación llegó cuando el usurero, un hombre conocido solo como el Caimán, interceptó un mensaje de Matías y se dio cuenta de que la nueva inversora, doña Elena, estaba interfiriendo en su negocio. Un nuevo obstáculo apareció en forma de una amenaza velada contra la nueva identidad de Sofía. El marqués, sintiéndose acorralado por los movimientos financieros de doña Elena, a quien aún no reconocía, intentó un contraataque legal, alegando que los movimientos de la nueva inversora eran una manipulación del mercado. La tensión romántica entre Sofía y Rodrigo se encendió en una noche de ópera. Rodrigo, buscando una audiencia, finalmente la encontró en el palco, donde doña Elena estaba radiante en un vestido de distintos seda escarlata, un contraste intencional con su vestido de algodón. Sus ojos, ahora ocultos tras una máscara de hielo, se encontraron con los suyos. Él la trató con la formalidad debida, pero la intensidad de su mirada no era la de un noble hacia una empresaria. Era la de un hombre que reconoce una inteligencia formidable y tal vez un alma familiar. En un momento de descanso, en el balcón del palco, el aire se cargó de electricidad. Rodrigo se disculpó por el incidente del convento, refiriéndose a su humillación sin mencionarla directamente. Ella le agradeció con una frase fría, pero cargada de doble sentido. «Vuestra señoría, su gesto de enviarme lejos me dio más que la capital,
Me dio tiempo. La cercanía física era palpable. Hubo un momento de casi beso, sus rostros a centímetros, interrumpido abruptamente por el regreso de Matías, quien había venido a desafiar a doña Elena. El gesto de protección mutua se manifestó. Matías, sin saber que doña Elena era Sofía, intentó ridiculizar su edad y su supuesta inexperiencia. Rodrigo, con una frialdad glacial, defendió su honor. Pero el verdadero gesto vino de Sofía. Con una calma asesina, ella usó su conocimiento financiero para predecir, frente a todos, la caída de una de las acciones de Matías en la bolsa para la mañana siguiente. Ella lo había salvado y enseñado algo crucial: el poder de la previsión financiera. El reconocimiento de sentimientos fue silencioso. Sofía sintió que su corazón latía por el duque, no por su título, sino por el hombre honorable que se escondía bajo la máscara de la frialdad y que la había protegido sin infantilizarla. Rodrigo, por su parte, sentía que esta mujer, doña Elena, era la única persona que veía más allá de su escudo, que entendía el peso de su honra. Ambos luchaban con el conflicto entre el amor y la misión de justicia. El primer confronto preparatorio con el antagonista se dio en una reunión de la Junta de Acreedores. Matías, tratando de obtener un préstamo, se encontró cara a cara con doña Elena, quien, como accionista principal, vetó el crédito. Sofía demostró una nueva posición de fuerza, no con gritos, sino con hechos financieros irrefutables que expusieron la fragilidad de las garantías de Matías. La expresión de Matías fue una mezcla de confusión y rabia impotente. El marqués intentó un contraataque, sugiriendo que doña Elena era una impostora, sin un linaje legítimo que la respaldara. Su intento fracasó parcialmente cuando Rodrigo, con una decisión firme, intervino para validar sus credenciales, reconociendo que la fortuna de doña Elena era tan legítima como la suya. Las testigos comenzaron a cuestionar la versión del marqués. El poder de su dinero no podía eclipsar el brillo de la inteligencia de doña Elena. Sofía utilizó el pánico de Matías para acercarse a El Caimán, el usurero. Le ofreció saldar la deuda de Matías, no para liberarlo, sino para convertirse en su única acreedora, una jugada que le daba el control legal total sobre la ruina del marqués. Esta construcción de recursos fue la pieza final de su ajedrez. El usurero, impresionado por su audacia y sus cifras, accedió al trato. Con la deuda de Matías bajo su control, Sofía se preparó para el clímax. El plan completo estaba listo, combinando la prueba del fraude de Matías, la evidencia de su deuda con el usurero, ahora en sus manos, y el conocimiento del secreto del duque. El enfrentamiento final no sería en un callejón, sino en el teatro más formal de la ley. El momento de calma antes de la tormenta fue un breve encuentro en un jardín público, donde Sofía le entregó a Rodrigo un documento cifrado. «Esto protegerá tu título, vuestra señoría, pase lo que pase». La promesa entre protagonistas fue silenciosa. Un entendimiento de que su causa era una y que la justicia vendría con un alto precio. El gancho final del bloque fue la declaración de intenciones. Sofía miró a la capital desde el balcón del duque, el mismo lugar donde fue humillada. La noche del baile sería la última vez que alguien dudaría de quién era Sofía Guzmán, o como la conocerían todos, la dueña de la deuda de Matías. El Tribunal Superior se había transformado en un coliseo social, con la élite de la capital apiñándose para presenciar el duelo financiero entre el marqués Matías de Sandoval y la misteriosa doña Elena. El aire era pesado, sofocante, no por el calor, sino por la tensión y el peso de las expectativas. El duque Rodrigo de Almagro ocupaba su asiento con la misma frialdad estoica que siempre proyectaba, aunque sus ojos no dejaban de escudriñar la entrada. Matías,
confiado en que su abogado subornado desacreditaría fácilmente a cualquier adversario, sonreía con arrogancia, seguro de su victoria. Era el escenario perfecto para un confrontamiento final donde la verdad, disfrazada de números, se revelaría. La llegada dramática de Sofía, ahora plenamente doña Elena, fue el primer golpe. Ella no apareció vestida para un baile, sino para la guerra. Traje de corte impecable, sobrio, que gritaba autoridad financiera en lugar de moda. Su cabello, recogido elegantemente, dejaba al descubierto su rostro, que ahora irradiaba una inteligencia implacable. Su abogado la anunció con voz rotunda, detallando su vasto linaje financiero forjado en los últimos 3 años, y la nombró como la única y legítima acreedora de Matías de Sandoval. Las cabezas giraron, y un murmullo de sorpresa se extendió por la sala al ver su porte imponente. Matías se levantó de su asiento, su rostro pasando del rojo a un blanco ceniciento, un puro shock al reconocer el inconfundible fuego de los ojos de Sofía. Es una impostora, una mendiga insolvente a la que mi cuñado empleó como contadora. Señor juez, esta mujer carece de la honra y la posición social para llevar un litigio de esta magnitud, gritó, intentando usar la humillación del pasado. Su voz estaba teñida de pánico, pues entendió que no solo enfrentaba a una mujer rica, sino a la mujer a la que él había intentado destrozar y que ahora regresaba armada. El confrontamiento verbal, estratégico, se inició con la calma gélida de Sofía. Ella permitió que Matías terminara su diatriba y luego, con una voz que era la calma antes del huracán, tomó la palabra. Mis títulos de propiedad son irrefutables, Marqués, y mi única cualidad como acreedora es mi capacidad para calcular la verdad. Si su señoría permite, me gustaría que el tribunal examinara la contabilidad de mi supuesta insolvencia. Con un gesto, presentó el libro Razón Secreto y las copias ampliadas de las anotaciones de Matías en una pizarra. Ella no solo mostró el desvío de la herencia del duque, sino que desglosó, con una inteligencia matemática escalofriante, la fórmula de intereses abusivos que Matías había utilizado. Sofía no se limitó a mostrar el robo a la herencia del duque. Procedió a desglosar, cifra por cifra, cómo Matías había manipulado los intereses abusivos sobre las deudas de docenas de familias de clase media usando sus mismas tácticas contables. Ella reveló el conocimiento de su fraude sistémico con una elocuencia que solo los números pueden ofrecer. Matías intentó argumentar falsificación, pero la lógica de las cifras de Sofía era impecable, demostrando cómo su propio sistema de usura se había convertido en su soga. En un acto de desesperación calculado, Matías jugó su última carta, el chantaje al duque. Esto es una conspiración. El duque de Almagro me odia porque sé su secreto. Su título está en mi el peligro por una ley de sucesión caduca. Y esta mujer es su títere, gritó Matías. El tribunal se sumió en un silencio absoluto, con todos los ojos puestos en Rodrigo. El destino del linaje de Almagro y la honra de Sofía pendían de un hilo en ese momento explosivo. El duque Rodrigo de Almagro se levantó con la dignidad de siglos. Su rostro no mostraba negación, sino una profunda resolución. Este fue su momento de entrega total. Mi cuñado dice la verdad en una cosa, mi título tiene un defecto, pero miente en la otra. Esta mujer no es mi títere. Es la voz de la justicia, la única persona que ha tenido la honestidad y la inteligencia para exponer la verdad. Yo escojo la verdad y el legado que la señorita Guzmán defiende por encima de la dudosa legitimidad de mi propia sangre y apellido. Su apoyo público no fue una defensa, sino una elección, sellando su destino al de Sofía. El gesto definitivo de Rodrigo, al priorizar la causa de Sofía sobre la supervivencia de su título, desarmó completamente el argumento de Matías.
Demostró que su honra era más importante que su estatus. Sofía sintió una gratitud tan profunda que casi la hizo flaquear, pero mantuvo su compostura. Procedió a revelar la prueba final, la cesión de deuda de El Caimán a su nombre, demostrando que Matías no solo le debía a ella, sino que estaba en bancarrota total. El momento de justicia llegó cuando el juez, basándose en la evidencia irrefutable de fraude y la confesión implícita de Matías, declaró su falencia total y la suspensión de sus títulos nobiliarios. La caída del marqués fue proporcional a sus crímenes. Sofía, con la mano levantada, pidió una misericordia estratégica, la venta forzosa de todas sus propiedades y activos para crear un fondo de reparación para las familias arruinadas. Matías, con la arrogancia hecha cenizas, fue obligado a firmar la orden de venta, una consecuencia inmediata que le quitaba el último vestigio de su poder. El duque, al lado de Sofía, observó el proceso con una calma satisfecha. Las testigos de la nobleza se quedaron en un estado de shock y vergüenza al presenciar cómo el poder del dinero y la astucia había superado la tiranía del linaje. El tumulto en la sala no pudo ahogar el encuentro silencioso de los protagonistas. Rodrigo se acercó a Sofía en medio del caos. Hemos ganado y he elegido. Mi única deuda ahora es contigo, Sofía. Te amo, dijo, usando su nombre real, no el de su máscara. Fue su primera declaración verbal de amor, forjada en el fuego de la justicia. Ella le devolvió el apretón, fuerte y decidido. Y yo, a ti, duque, por el hombre que elige la justicia sobre el deber. Juntos haremos que este sacrificio valga la pena. El gesto público de unión que selló su alianza, no como desiguales. Habían superado el último obstáculo, el miedo a la vulnerabilidad, para emerger como socios. El juez le entregó a Sofía la orden judicial de posesión de los activos de Matías. La victoria era palpable, pero el trabajo no había terminado. El gancho emocional fue la mirada de Sofía a las posesiones del marqués que ahora le pertenecían. Las consecuencias inmediatas se establecieron. Matías fue escoltado por la policía, su figura encorvada simbolizando la caída de la opresión. Rodrigo le entregó la llave de su despacho principal. Este es el comienzo de nuestra sociedad. Mi fortuna será la base de tu visión, Sofía. La promesa de cambio mayor era la unificación de su poder financiero y moral. La justicia había ganado en el tribunal, pero la verdadera victoria era la construcción de un legado. Pero la verdadera victoria no estaba en la caída de Rodrigo, sino en lo que Sofía construiría después. La caída del marqués Matías de Sandoval fue total y humillante, un castigo perfectamente proporcional a su arrogancia de clase. Sus consecuencias consolidadas se hicieron efectivas de inmediato. Despojado de todos sus títulos nobiliarios por orden judicial, quedó reducido a la figura de un deudor insolvente, obligado a vagar por la capital con la marca pública del traidor. Sofía no exigió la cárcel, sino la ruina social y financiera que Matías tanto temía. Ella utilizó parte del dinero recuperado para comprar la antigua propiedad del marqués, aquella que él había codiciado, con un propósito redentor que trascendía la venganza personal. Las mudanzas en el sistema social y económico comenzaron a sentirse a medida que los fondos de Matías se redistribuían. El escándalo público expuso la fragilidad moral de la aristocracia y la opresión de los intereses abusivos. Sofía, aun como doña Elena por un breve tiempo, ganó un inmenso reconocimiento público, no como una noble de linaje, sino como una empresaria astuta y justa. Ella se convirtió en el símbolo de la nueva burguesía, demostrando que el poder real reside en la ley y la inteligencia, no en la sangre.
Con el peso de la justicia satisfecha, llegó el momento de la cura y renovación. Sofía y Rodrigo se encontraron en el despacho del duque, el mismo lugar desde donde se habían enviado sus primeras cartas formales. El ambiente, antes frío y formal, ahora estaba impregnado de una calidez íntima. «La única deuda que me queda es la de la felicidad, duque», dijo Sofía, esbozando una sonrisa genuina. Rodrigo se acercó a ella. Sus gestos, antes rígidos, ahora llenos de una ternura que había estado ausente de su vida durante años. Fue una cena íntima y simple, contrastando con el lujo vacío del salón de baile. Los dos compartieron historias de sus heridas emocionales, curando las cicatrices del pasado. Rodrigo confesó el miedo a la traición que lo había aislado, un miedo que Sofía había disipado con su inquebrantable lealtad a la verdad. Sofía, por su parte, liberó la herida de la humillación pública, aceptando que esa debilidad inicial fue la que la impulsó a encontrar su verdadera fuerza. El primer gesto de vida normal, juntos, fue un simple intercambio de ideas sobre las políticas del nuevo proyecto. La victoria de la protagonista no fue su riqueza, sino el legado que comenzó a construir. Sofía usó los bienes recuperados de Matías para fundar el Banco de Crédito Social La Justicia. Este banco fue diseñado para ofrecer pequeños préstamos con intereses justos, rompiendo el ciclo de la usura que había oprimido a su padre y a tantas otras familias. Ella usó su poder para el bien mayor, demostrando que el capital podía ser una herramienta de corrección social. El primer acto oficial del banco fue el perdón de las deudas de todas las familias arruinadas por Matías, una medida que no solo limpió su conciencia, sino que también solidificó su reputación como defensora de los oprimidos. La antigua propiedad de Matías fue transformada en la Escuela de Finanzas y Derecho Guzmán, dedicada a enseñar a los jóvenes cómo usar la lógica financiera para protegerse de la corrupción. Personajes secundarios beneficiados fueron los arrendatarios que Matías había desalojado, quienes recuperaron sus tierras bajo el nuevo sistema de arrendamiento justo del duque. La comunidad transformada vio en Sofía y Rodrigo una nueva forma de nobleza, una que se ganaba con el servicio y la honra activa, no con el nacimiento. El duque, liberado del miedo a perder su título, gracias a los documentos de sucesión que Sofía había arreglado de forma legal, se convirtió en el mecenas moral y financiero del banco, compartiendo el poder con Sofía en igualdad. Él había encontrado la nobleza en la acción, y ella, la paz en la dignidad. Pasaron los meses. La sede del nuevo banco, un edificio de piedra y mármol que contrastaba con la ostentación superficial de la nobleza, se convirtió en un símbolo de esperanza. En una escena de futuro que cerraba el círculo, Sofía y Rodrigo, ahora comprometidos y actuando como socios en todos los sentidos, estaban juntos en el balcón del banco. Era un día luminoso, muy diferente al sombrío salón de baile donde todo comenzó. Indicio de continuidad era la forma en que discutían la política de créditos, un baile de ideas y respeto mutuo. La visión de contraste era poderosa. Rodrigo el duque ahora sonreía sin reservas, un hombre renovado que había encontrado su propósito más allá de su título. Sofía, la excontadora, se movía con la autoridad de una empresaria, su ropa sencilla reemplazada por la elegancia práctica de una mujer de poder. Ella no había sido domesticada, ella había conquistado. Su posición elevada era un triunfo del mérito sobre el nacimiento. El gancho emocional final se produjo cuando Rodrigo le entregó un anillo, no de diamantes, sino de oro simple, grabado con un símbolo matemático. Fue una promesa de futuro basada en su igualdad intelectual y emocional.
Ellos se besaron, un beso público que validaba su alianza de amor y justicia. La consolidación del romance fue la comprensión de que su poder era mayor juntos y su amor la base de su legado. Sofía firmó un documento en su nuevo escritorio, una pluma de oro en su mano, una herramienta de poder. Ella había saldado la deuda de su padre y había creado una infraestructura para evitar que otros cayeran en la misma trampa. La justicia se había servido. El encerrado poético resonó con el gancho inicial, ahora con el significado invertido. Si el marqués creyó que ella se arrodillaría, la realidad era que ella lo obligó a arrodillarse. La frase final cerró el relato con la esperanza de un nuevo amanecer. La única deuda que me queda es la de la felicidad. Si has acompañado la historia de Sofía Guzmán y del duque Rodrigo de Almagro hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.